Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical. Hoy día lunes 17 de mayo de este año 2021. Estoy con un background distinto, parece que estuviera en una ciudad, en el downtown de Orlando, quizás un poco gris el día, pero no. Es un fondo, bueno, para refrescar un poquito, cambié el fondo. O la verdad es que no conseguí el fondo adecuado, el que usamos habitualmente, pero bueno, ya lo tendremos para el miércoles que viene probablemente. Quiero agradecer, como siempre, a Efraín González por la asistencia técnica bueno, desde nuestros estudios en la ciudad de Orlando, Florida, a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Llegamos para toda la ciudad a través del dial 100.7 FM y a través de nuestras redes sociales www.más100fm.com, también nuestro fanpage de Facebook, Más 100 FM. Más 100.7 FM. Nos pueden seguir a través de @más 100 FM, @Caja Musical Piso y nuestro canal de YouTube, @Caja Musical Radio. Hoy lunes 17, bueno, luego de un fin de semana bastante noticioso, en especial con lo que tiene que ver con la temática de Venezuela, y la estaremos tocando en el día de hoy. Para ello tenemos como invitado vía telefónica a José Gamboa. Él es activista político, residenciado acá en la ciudad de Orlando, Florida, y estaremos conversando con José sobre distintos temas que tienen que ver con Venezuela y, por supuesto, también con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo estás, José? ¿Me escuchas? Hola, Ignacio, te escucho, sí. Qué bueno, gracias por estar con nosotros y conectarte atender nuestra llamada. Y quería, bueno, esta semana que culminó, esta semana pasada, estuvo muy cargada, ¿no?, de noticias, sobre todo con el tema de Venezuela. Se habla de una posible negociación para, tratar Bueno, el acuerdo se llama Acuerdo de Salvación Nacional, ¿no? Pero para tratar de, valga la redundancia, salvar a Venezuela, maltrecha a Venezuela, golpeada a Venezuela, a la olvidada por muchos Venezuela, a esa Venezuela de más de 5 millones de almas que han tenido que dejar y salir más allá de sus fronteras, a esa Venezuela con un parque industrial de menos de 2.000 empresas, cuando llegó la mal llamada revolución, contaba con cerca de 22.000 empresas funcionando, pequeñas y medianas manufacturas. Esa Venezuela llena de criminalidad, de falta de efectivo, de hiperinflación, etcétera, etcétera. Entonces surge este Acuerdo de Salvación Nacional y salta la palabra negociación, ¿no? Entonces ahí comienzan los detractores y los dimes y diretes y, si se quiere, la falta de información de repente. Entonces quería tu opinión, tu visión y la información que puedas compartir, que manejes con referente a este tema para comenzar esta conversación de hoy. Claro, por supuesto, como tú lo dices, fue un anuncio que pocos esperaban, pero que si se seguía la trayectoria política de lo que estaba pasando en Venezuela, pues se podía más o menos visualizar qué es lo que iba a pasar. Hay algo importante para enmarcar esta conversación, que es algo que dijo el diputado Freddy Guevara hace poco en una entrevista con Carla Angola, que es que todos los procesos políticos, violentos o no violentos, sea a través de una guerra, una revolución armada o una protesta civil masiva, todos los procesos terminan eventualmente en una negociación. Tenemos una historia en Venezuela que, pues lamentablemente, cuando se ha llegado a esos escenarios de negociación, la dictadura ha hecho jugarretas y ha saboteado o pateado la mesa, dando una ilusión de que se iba a hacer algún tipo de progreso. Y creo que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero sabiendo que es cierto, o sea, los conflictos políticos y sociales siempre se resuelven con una negociación política que generalmente culmina con un cambio de gobierno. Entonces, en ese sentido, pues lo que dice el presidente Guaidó, pues no hay ningún problema
con ese planteamiento, porque si nos ponemos a ver, además, la realidad política en Venezuela es muy distinta a la que era en el 2019, por ejemplo. Tenemos la pandemia, tenemos miles de personas muriendo que jamás sabremos los números porque la dictadura no va a dar esos números oficiales. Tenemos falta de medicina, falta de cuidado médico, tenemos pobreza generalizada y una crisis económica que ha cambiado la realidad política de Venezuela y por ende han cambiado los planteamientos y los escenarios que estaban disponibles para mecanizar una salida de la dictadura, ¿no? Entonces creo que es importante pues dar reconocimiento a eso y que lo que tiene que tener el presidente Guaidó y su administración presente es que tienen que hacer buen uso del poder internacional que está dando el respaldo a Venezuela para no caer en las mismas trampas que caímos anteriormente. Interesante. Bueno, el tema, ahí mencionas el tema de la mesa. Bueno, entre todas esas calamidades y realidad que vive Venezuela, nos faltó una muy importante que es el tema del COVID y las vacunas, ¿no? Y parte del tema de la negociación se centra en eso, de acuerdo a Juan Guaidó. Parte de eso, de esa negociación, de eso que está sobre la mesa es el tema de las vacunas y permitir acceso a ello, ¿no? O sea, permitir que lleguen del extranjero. Ahora, patear la mesa, tú dices algo que se ha repetido y lo repiten los detractores, ¿no? De llegar a una negociación. Tú, al comienzo, ciertamente, una gran verdad, ¿no? En la Sudáfrica de Klerk y Mandela, el apartheid, que era un régimen, bueno, prácticamente muy semejante al nazismo en el sentido de la exclusión de un grupo humano basado en su raza, ¿no? En su origen étnico. Y aún así, en esa Sudáfrica hubo negociación y hubo, bueno, un final feliz, si se quiere, ¿no? Unas elecciones libres y bueno, y el fin del apartheid, entre otras cosas. Luego, o sea, culminando la Segunda Guerra Mundial, bueno, luego del suicidio de Hitler, también una negociación, por supuesto, con los altos mandos del régimen nazi y del ejército alemán, por supuesto, con los aliados, ¿no? Ahora, la gente es muy escéptica, o sea, debido a que eso que mencionas tú al principio, el tema de patear la mesa, ¿cuántos intentos de negociación, de acuerdos ha habido en estos 21 años? Y el resultado está a la vista, todos lo conocemos, ¿no? El resultado siempre ha sido el mismo. Vulgarmente, el régimen ha ganado tiempo, se ha recuperado, se ha robustecido y luego de 21 años sigue ahí. Entonces, ¿qué nos garantiza o qué nos hace presumir que pueda ser distinto, ¿no? El resultado, el outcome en esta oportunidad? Mira, yo creo que primero que todo no hay garantías. Eso, de hecho, lo comentó el presidente Guaidó. No hay, en ningún escenario político hay ningún tipo de garantía. Esa es la naturaleza de la política y de la vida humana, que pues siempre está en constante cambio, ¿no? Pero hay ciertas cosas que son diferentes a los escenarios donde anteriormente nos hemos visto puestos en una mesa de negociación. Por ejemplo, si tomamos el caso de la mesa de negociación entre Maduro y Enrique Capriles Radonsky, si no me equivoco, por eso ya del 2013-2014, luego de la dudosa victoria de Maduro, en ese momento no contábamos con la presión internacional que contábamos en este momento. Veíamos a Enrique Capriles en aquel momento recorrer los países de Latinoamérica y donde las puertas se le abrieron quizás una o dos veces y ningún otro país lo hizo. O en escenarios de discusión internacional tampoco se le dio el espacio que quizás hoy en día tenemos disponible, ¿no? Tenemos el apoyo de la OEA, tenemos el apoyo de la administración Biden en los Estados Unidos, de la Unión Europea, lo que nos presta entonces, y además también las sanciones, que en ese momento no había unas sanciones generales impuestas sobre el régimen que hoy en día sí están. Entonces la situación alrededor de esta mesa de negociación es muy, muy distinta a las que hemos visto anteriormente. Lo que hay que tener cuidado, que por cierto lo mencionaba Andrés Oppenheimer en un artículo en el Nuevo Herald hace poco, que decía que los aliados internacionales no pueden hacer las concesiones sin primero ver pasos concretos de la dictadura de que están dispuestos a una transición del poder. Esto quiere decir que hay muchas conversaciones que están ocurriendo tras bambalinas, y también lo mencionaba el diputado Freddy Guevara, que han ocurrido con diputados del oficialismo o personajes de la dictadura. Entonces la situación totalmente es distinta. Las conversaciones que están tomando lugar en la comunidad internacional son distintas
Y hay una voluntad política hacia un cambio porque la crisis venezolana tocó las noticias internacionales en el 2019. Ahora está un poco, bueno, a que sea importante, ha sido un poco rezagada por el conflicto entre Israel y Palestina, pero seguimos presentes como un escenario de crisis global, ¿no? Y donde hay millones de personas que están sufriendo. Entonces yo creo que la situación para esta mesa de negociación es muy diferente, lo que nos da una oportunidad que sí, como lo dice el presidente Guaidó, no es certera, no hay garantía, pero tenemos una mejor oportunidad de lo que tuvimos en cualquier otro escenario anteriormente. ¿Hasta dónde? Bueno, ahí mencionas el tema de Israel, ese lo vamos a estar tocando luego de la pausa, pero ¿hasta dónde piensas que la presidencia encargada y, digamos, los factores democráticos que se van a sentar o que ya se están sentando en esa mesa estén dispuestos a ceder? Vamos hacia unas elecciones, bueno, evidentemente, a mi manera de ver, presidenciales, no creo que las adelante, pero vamos hacia unas elecciones regionales, unas elecciones, digamos, donde se va a contar con la participación de la oposición formal, la oposición real, a cambio de quizás, o sea, con cierto tipo de garantías, a cambio de levantar algunas de las sanciones? ¿O crees que, como comentaba el presidente encargado Juan Guaidó en este video que se difundió hace unos días, no se va a negociar eso, se está buscando adelantar las elecciones presidenciales y que sean con garantía y con veedores internacionales y auditables, digamos, ¿no? Claro. Bueno, mira, hay 3 garantías, pienso yo, que no deben ser inamovibles dentro de las demandas del gobierno interino. La primera es observación internacional, porque hace falta que la comunidad internacional esté presente y ver si se hace algún tipo de elecciones, que éstas sean justas, dentro de la medida de lo que cabe, porque sabemos que también hay un problema de capacidad, no tenemos suficientes personas para meterlos en todos los centros, pero lo más posible que podamos, observación internacional. Hace falta también asegurar que sean unas elecciones presidenciales, porque si es unas elecciones solamente locales, sabemos que van a quizás a otorgarnos algunas victorias, o quizás algunas victorias legítimas para luego instaurar estas alcaldías paralelas, gobernaciones paralelas, pero lo que llegará a la comunidad internacional es que se hicieron elecciones, ellos ganaron y luego de alguna otra forma dentro de la ley les quitaron los recursos, deja de ser entonces importante para la comunidad internacional porque se ve como un falso gesto. Y la tercera es la entrada de la ayuda humanitaria. Creo que es algo que Maduro, principalmente por esta falsa dignidad que quiere proyectarle al mundo, no ha permitido que ingresen las vacunas, no ha permitido que ingrese la ayuda humanitaria necesaria para Venezuela y para los venezolanos que están sufriendo. Entonces esos 3 puntos, observación internacional, elecciones presidenciales y la ayuda humanitaria, específicamente las vacunas, son las cosas donde la oposición y el gobierno interino no pueden ceder espacio, ¿no? Hay concesiones que se tienen que hacer. Lamentablemente esto es algo que no le gusta a nadie escuchar, pero sabemos que hay personas del chavismo y de la dictadura que pues quizás no verán la cara de un juez, no estarán en un juicio por sus crímenes o se les dará asilo en algún tercer país, en Rusia, en China, incluso en algún país europeo que esté dispuesto a ser algún intermediario. Es algo que no nos gusta escuchar a nadie, pero lamentablemente es algo que pasó, incluso como tú lo tocas con el tema de la Alemania nazi, incluso más reciente, las guerras civiles en el centro de Europa. Hemos visto que para que exista esta transición, los funcionarios de la dictadura deben ver una verdadera forma de escape de esta situación en donde están, porque la presión tampoco es suave, ¿no? Tenemos sanciones económicas, hay personas que están en la lista de Interpol, hay otro elemento ahora que también es la Corte Internacional de Justicia, y existen todos estos elementos de presiones de los cuales elementos claves de la estructura de la dictadura pueden quizás solicitar estas concesiones, y creo que son las concesiones que sería inteligente tomar. Sabemos, como lo repito y como le dije antes, no nos gusta la idea, queremos que estas personas paguen por sus crímenes, pero tenemos que empezar a sopesar y comparar si la libertad de Venezuela vale más que una persona individual o un grupo de 10, 20 personas pasen unos años en la cárcel. Tenemos que verdaderamente ver qué es lo importante y qué es lo que queremos, ¿no? Para mí siempre eso será la libertad de Venezuela por sobre todo.
Ahí tú tocas algo. Tenemos que ir a la primera pausa ya, José. Te voy a pedir que permanezcas en la línea porque quiero tocar un par de temas adicionales contigo. Ahora, ciertamente, antes de ir a esa pausa, comentas algo ahí bien interesante. Esos tres puntos, ¿no? Y ciertamente ya tenemos la experiencia de lo que sucedió con la gobernación del Zulia, por no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, se desconoció la voluntad de millones de personas. Tenemos la experiencia de los famosos, no recuerdo, yo siempre digo y lo repito y lo sostengo, que es un nombre muy ridículo que le ponen protector del Estado o protector de... entonces, bueno, ellos simplemente designan a dedo un funcionario para asignarle a él los recursos y no asignárselos a las alcaldías por situado constitucional y a las gobernaciones y simplemente pasar por encima de la voluntad del ciudadano, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una gran desconfianza. Nos vamos a ir a la primera pausa. O sea, al regreso me gustaría que habláramos un poco de, en el caso de una eventual elección menor, digamos, de alcaldías, etcétera, a tu criterio, ¿cómo sería esa participación? Porque si uno va de acuerdo a lo que sondean las redes sociales, la participación aparentemente sería bien baja, ¿no? Pero me gustaría conversar eso al regreso contigo. Efraín, nos vamos a la primera pausa a cargo del señor Vitas Brenner y el tema San Agustín. Ya regresamos, no se muevan, no se muevan, estamos con nuestro invitado de hoy, José Gamboa, en Caja Musical. Ya regresamos.
muevas. Escuchas Caja Musical con Ignacio Carrasquero por Más 100.7. Estamos de regreso, José, y como alargamos mucho esa primera pausa, esta segunda mitad va a ser cortita porque y media tenemos que ir con nuestros auspiciantes, aunque es rapidito ese corte. Te preguntaba el tema de la participación. ¿Cómo ves la participación? Recordar que, bueno, si viene una elección regional, evidentemente los que estamos en el exterior no podemos participar de la misma, a menos que sea una elección presidencial y un referéndum, ¿no? O al parlatino, si mal no recuerdo, también se puede participar. ¿Cómo ves la intención de movilización y de participación en una eventual elección regional? Mira, de hacerse solamente unas elecciones regionales y municipales, creo que va a ser un reto bastante grande movilizar a las personas para que vayan a votar. Probablemente va a ser menos de las personas que participaron en la consulta que hizo el presidente Guaidó cuando se hicieron las 3 preguntas en aquel momento. Uh-huh. Probablemente va a ser un grupo mucho más pequeño que ese. Yo estimaría quizás unos 4 millones, si pusiera por decirte una cifra. Pero ciertamente va a ser un reto porque existe un problema de que las personas no van a estar motivadas para votar. Tienes el factor de las personas que están en el exterior, que no van a poder participar en comparación a estos referéndums o consultas que se han hecho en los últimos años. Y además de eso, pues tienes ahora la situación de la pandemia, ¿no? Entonces también es pedirle a la gente que en una situación de riesgo, colocarse una máscara en un país sin medicinas, que vaya a hacer una línea, una fila para votar. Entonces creo que va a ser un reto bastante grande movilizar a las personas para una elección que sea solamente municipal por esos 3 elementos. Ahí creo que coincidimos plenamente. Habría que ver si finalmente, y como lo comentas tú, ¿no?, al comienzo, se puede, el fin, que es una elección presidencial adelantada, se logra, ¿no? Vamos a ver, igual habrá que esperar, porque la dinámica de esto es muy cambiante y muy rápida, ¿no? Día a día surgen noticias, declaraciones, etcétera. Y bueno, todavía pareciera que hay, primero, antes que una negociación y un acuerdo con el régimen, hay una negociación interna, ¿no? Los distintos factores de oposición para finalmente ver si se va a participar o no en una eventual elección municipal y regional, ¿no? Habrá que ver finalmente, y coincido plenamente contigo, creo que va a ser un reto bien difícil, ¿no? Por tanto el tema motivacional, el tema de la falta de garantías, el tema del hastio de muchísima gente que ya no desea saber nada del tema, y por otro lado el tema de la pandemia, ¿no? Y el tema del estado de la salud en Venezuela, lamentablemente. Mira, José, al regreso me gustaría tocar, esta pausa es cortita, tenemos que ir con nuestros auspiciantes y un tema del maestro Jerry Weil y llamado Brisas del Ávila, y al regreso me gustaría que nos pusieras un poquito al corriente de cómo ha sido, ¿no?, la respuesta de la población venezolana residente acá en la Florida con el tema del TPS, y a ver si tenías el feedback y algunas cifras sobre este tema, ¿no? Sobre qué tanta gente se ha acogido y ha hecho los trámites para el TPS. Efraín, nos vamos a identificar, llegamos a las 8:30, recordarles que llegamos a ustedes a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Estamos en la señal 100.7 en el dial FM para la ciudad de Orlando y a través del www.más100fm.com y nuestras distintas redes sociales. No se muevan, vamos un momentito con el auspicio y el tema del maestro Jerry Weil y ya regresamos con más de nuestro invitado de hoy. Estás escuchando Caja Musical. Nos escuchas a través de Más 100.7. Volvemos luego de esta pausa. Más 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. En
emigrando o por definir tu estatus en los Estados Unidos? ¿Envuelto en accidente de tránsito con lesionados? ¿Ayuda con el seguro social o bancarrota? En Benelegal encontrarás un equipo de profesionales para tramitar tus necesidades. www.benelegal.com 407-385-6388. Benelegal, tu gente de confianza. Pedro Castillo y Frank Quintero en concierto en este país tour. Viernes 28 de mayo, 9 de la noche en el Simón Parrilla de Orlando. Pedro Castillo. Y Frank Quintero. Dos íconos de la música juntos en tarima. Te enterarás ya en www.prontoticket.us. 407-668-2988. 407-668-2988. Pedro Castillo y Frank Quintero. Viernes 28 de mayo a las 9 de la noche en el Simón Parrilla de Orlando. 287 Florida Mall Avenue, Orlando. Unique Beauty and Spa, un lugar para consentir tu piel, en donde encontrarás los servicios faciales que tú mereces, como microneedling, terapia de luz LED, hydrofacial y mucho más. Estamos localizados en la 8810 Commodity Circle, Suite 6, oficina 107 en Orlando, Florida. Teléfono 321-314-2273. En la página web nos puedes encontrar como uniquebeautyspa.com. Hola amigos, soy Lina Escobar. Y yo, Tamara Bejarano. Queremos invitarlos a nuestro programa El Café de las 4, donde conversaremos de temas de interés para la comunidad en áreas como salud, arte, entretenimiento, cultura y más. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Por más 100.7 FM. Porque tus oídos merecen más. No te pierdas el Café de las 4 con Lina Escobar y Tamara Bejarano. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Solo por más 100.7. La estación para la comunidad en el centro de la Florida. Hola, le habla su amiga Jackie Álvarez y les invito a sintonizarnos todos los martes de 7 a 8 de la noche en Jackie al Punto, donde tocaremos diferentes temas como salud, educativo y político para todos ustedes a través de más 100.7 y Facebook Live, porque tus oídos merecen más. Hola, mi nombre es Priscilla Schmidt y quiero invitarte a que sintonices Orlando Ahora, cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde y los sábados a las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde. Junto a mí te enterarás de todo lo que pasa en la Florida Central, en nuestro país y en el mundo. Sintoniza Orlando Ahora a través de más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Buena música y buena información. Es Caja Musical con Ignacio Carrasquero por más 100.7.
No lo muevas. Escuchas Caja Musical con Ignacio Carrasquero por Más 100.7. Bueno, estamos de regreso. Disculpa, José, la pausa fue un poquitito más larga de la esperada porque teníamos también una anuncios institucionales. Te preguntaba antes de la pausa el tema del TPS, ¿no? ¿Qué tal ha sido la respuesta y qué tan masiva ha sido la cantidad de venezolanos que se han acogido a este mecanismo? Mira, yo creo que la reacción, por lo menos basada en lo que yo he visto acá en nuestra comunidad en Orlando, ha sido bastante positiva, igualmente en Miami, donde residen muchísimos venezolanos, como sabemos. No tengo una cifra de cuántas personas han aplicado o están en proceso de aplicación. Probablemente ya eso lo sabremos cuando cierre el periodo total de aplicaciones, pero sabemos que más de 300,000 venezolanos que están en los Estados Unidos son elegibles para este beneficio, que los protege de ser deportados, otorga la oportunidad de un permiso de trabajo y además pues también ayuda a tener un estatus legal acá en los Estados Unidos, ¿no? Ha sido una recepción muy, muy positiva. Siempre agradecido con la administración del presidente Biden por este recurso que ha otorgado a los venezolanos, que como sabemos lo más cercano que tuvimos fue el DED, que el presidente Trump hizo el último día de su gobierno. Pero esto sin duda ha sido muy beneficioso para nuestra comunidad y pues obviamente esperamos que este beneficio pueda ser transformado en algún camino hacia la ciudadanía o residencia permanente más adelante, dependiendo de cómo resulte pues un debate de ley de inmigración, que pues hasta los momentos no se ha sabido más nada sobre eso. Sí, una reforma, un proyecto de ley de reforma integral, ciertamente, que se habla que podría beneficiar hasta 11 millones de personas indocumentadas acá en los Estados Unidos, o sea, que no tienen estatus legal, digamos. Y también se habla se está tratando de impulsar de que los recipientes de TPS de nacionalidad venezolana también puedan entrar en ese paquete para que en un futuro, o sea, para ser elegibles, ¿no? Para un green card y en un futuro, evidentemente, para la ciudadanía. Hay varios temas importantes que tienen que ver con los Estados Unidos. Bueno, el de inmigración ya lo acabamos de tocar, pero hay otra papa caliente, ¿no? En materia internacional, que es el tema del conflicto árabe-israelí. Y bueno, Estados Unidos usualmente e históricamente ha sido un aliado incondicional de Israel, al igual que lo ha sido el Reino Unido. Ahora, ¿cómo ves tú este tema estando el Partido Demócrata en la Casa Blanca y el presidente Joe Biden, ¿no? ¿Cómo sigue habiendo una solidaridad automática con Israel con este tema del conflicto árabe-israelí o hay un cambio de postura, quizás una postura un poco menos de apoyo irrestricto, ¿no? Bueno, en estas condiciones actuales, que además son bastante tristes y problemáticas, todo lo que está sucediendo entre Israel y Palestina, hasta los momentos la administración Biden ha mantenido esa postura histórica. De hecho, hubo una resolución que se trajo al Consejo de Naciones Unidas para hacer un anuncio público de llamar a una condenación de todo lo que está sucediendo, y los Estados Unidos fue, usando su poder de veto, el único país que votó que no y detuvo esa moción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Han estado también en sus redes, igual que el secretario de Estado Anthony Blinken, pues apoyando el derecho de Israel a defenderse, también haciendo un llamado pues obviamente a desescalar la situación, pero sigue siendo un apoyo, diría yo, casi incondicional a esa alianza americana-israelí. Hubo unas declaraciones, por cierto, de Ibrahim, creo que es el apellido de ella, es una representante demócrata, donde condenaba, ella siempre ha sido muy enérgica y vocal, ¿no? Con el tema del conflicto árabe-israelí, y condenaba las acciones de Israel y bueno, inclusive algunas personas la han tildado de antisemitismo, ¿no? La mayoría de sus declaraciones o algunas de sus declaraciones, y hubo como una especie de impasse y una respuesta del
senador Marco Rubio, ¿no? En cuanto a las palabras de Ibrahim. No sé si querías comentar algo al respecto, si viste las declaraciones de ella. Sí, creo que es la congresista Ilhan Omar. Ilhan Omar, ciertamente. Me disculpo. No te preocupes. Fíjate, el detalle allí es que el Partido Demócrata ciertamente hay una parte del partido, una minoría, que es muy vocal y que está hablando sobre el abuso de derechos humanos a los palestinos, que tenemos que admitir que sí existe, porque no solamente hubo errores del gobierno israelí, de Benjamín Netanyahu, al momento de por lo menos había una marcha de ultranacionalistas israelíes que iba a pasar por Jerusalén, el mismo día que estaban cerrando las celebraciones del Ramadán, y esa marcha no se canceló sino hasta un día antes de que fuera a tomar lugar el evento, ¿no? Entonces el gobierno israelí también erró mucho en evitar que esta situación escalara, pero luego obviamente ya al ser bombardeados con cohetes ellos tienen derecho a defenderse, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que el costo humanitario en Gaza es muchísimo más alto que en el de Israel y que, en mi opinión, ambas partes deberían buscar pues que se bajen las tensiones y un cese al fuego. Pero es complicado, ¿no? Cuando son miles de años en este asunto y al final, y disculpa te interrumpo ahí un segundo, pero al final, y ciertamente como dices tú, al final la que paga es la población civil, los ciudadanos de a pie, porque ciertamente los radicales, por un lado terroristas y por el otro lado los radicales religiosos del lado de Israel, son los menos afectados, porque al final es la población civil de ambas naciones, de ambos bandos, digamos, la que sufre las consecuencias, y ciertamente ha habido mayor cantidad de decesos, digamos, del lado palestino, pero no debe ser fácil tampoco del lado israelí, que no sabe si vas a poder dormir esa noche o vas a tener que ir corriendo hacia un refugio a las 2, 3 de la mañana, cuando muchísima de esa población civil no tiene absolutamente nada que ver con el tema político o religioso extremista de uno u otro bando, ¿no? Y lo triste allí es que jamás la organización terrorista que prácticamente le hizo un bypass a la Junta de Gobierno de Gaza y decidió lanzar esos cohetes unilateralmente, esconde su armamento, esconde su equipo en edificios civiles, y Gaza, que es un lugar bastante pequeño, si lo pones en el punto de vista geográfico, donde la población está bastante concentrada, pues por supuesto que hay muchas más fatalidades civiles del lado de Gaza por estas mismas condiciones a las que el grupo terrorista Hamas los ha forzado a estar. Entonces es bastante complicada la situación, y para terminar el punto de lo que comentaba del partido, el partido pues hay un grupo ciertamente que está abogando única y exclusivamente por Palestina y poniendo dudas o cuestiones sobre esta relación histórica que ha tenido Estados Unidos con Israel, pero la mayoría de la administración de Biden y del Congreso pues ha expresado su apoyo a Israel, sin embargo, llamando a un cese de las hostilidades de ambas partes. Pero el secretario de Anthony Blinken lo mencionaba en un artículo de prensa hace poco, que decía, para nosotros poder hacer llamados verdaderamente en estos foros internacionales y que haga un cese al fuego, ambas partes deben estar interesadas en un cese al fuego. El problema que existe el día de hoy es que las dos partes que están tomando parte en el conflicto, que no es la población palestina, no es los inocentes y los niños que están sufriendo, es Hamas, el grupo terrorista, y el gobierno israelí son los que están verdaderamente expresando este conflicto, ¿no? Y hasta que esas dos partes no muestren una disposición a un cese al fuego, no hay acuerdo internacional, no hay llamado del Consejo de Seguridad, no hay diplomacia que pueda verdaderamente detener esto. Que sí debería hacer los Estados Unidos, pienso yo, sin necesariamente perjudicar esta relación estratégica, porque además es nuestra aliado más importante en el Medio Oriente, donde está Irán, donde Rusia tiene bases navales y ha cometido también atrocidades y nadie dice nada. Es importante que esta relación exista, pero se deben usar estas herramientas diplomáticas para evitar que el costo humano siga subiendo y que las personas sigan sufriendo. Yo tengo una amiga con la que asistí a la universidad hace unos cuantos años que vive en Israel y en sus historias de Instagram ha grabado ese procedimiento, cómo tienen que ir a los búnkers, cómo están escapando de estas alarmas, cómo pues viven en esa ansiedad. Y también del otro lado, pues conozco muchas personas con relación a la comunidad palestina que, ¿sabes? En estos momentos, hace poco hablé con una persona cuya familia estaba en Jerusalén
y había sido víctima de todas estas marchas y casi un linchamiento. Entonces, la situación es bastante compleja, sin duda. En mi opinión, debe haber un cese al fuego. Ambas partes han cometido errores, pero tampoco podemos decir que Hamás es inocente y que Israel no tiene el derecho a defenderse de estos ataques. Interesante tu punto de vista, bien centrado sin duda alguna y bien para nada parcializado, ¿no? Para ninguno de los dos bandos. Para ir cerrando, José, Efraín, la última pausa la vamos a hacer ya para despedir, para no interrumpir nuevamente la conversación con José. ¿Cómo ves, ya para ir cerrando la conversación de hoy, cómo ves la actualidad política acá en los Estados Unidos? ¿Cómo ves? Pareciera que ha habido si se quiere, o se han bajado un poquito el tono, ¿no? Entre demócratas y republicanos y viceversa. ¿Cómo ves la actualidad al día de hoy? Y, bueno, ¿qué nos depara, ¿no? La política interna de los Estados Unidos en las próximas semanas y próximos meses? Bueno, estamos en un periodo interesante. Ya culminaron los 100 días los primeros 100 días de la administración de Biden. Hemos alcanzado cosas muy importantes como el Centro de Control de Enfermedades anunciando que si estabas completamente vacunado ya podías estar en la mayoría de los ambientes sin máscara. 60% de los adultos en los Estados Unidos han recibido por lo menos una dosis de la vacuna, si tienen las dos dosis o completa vacunación. Y se acaba de expandir la vacunación para personas entre 12 y 15 años. Estamos verdaderamente avanzando. La administración Biden ha colocado dos propuestas legislativas muy importantes, que es el plan de las familias y el plan de trabajos americanos. El plan de las familias busca básicamente otorgar más beneficios a las familias de la clase media y clase baja, entre ellas expandir la educación en 2 años hacia adelante y 2 años hacia atrás. Eso significa 2 años de preescolar, 2 años de universidad comunitaria gratuitas para poder competir con los grandes sistemas educativos del mundo, como lo tiene China, como lo tiene la Unión Europea, para que la población americana también pueda pues expandir sus conocimientos. Y en el plan de trabajo tenemos un plan de infraestructura bastante amplio que incluye la infraestructura en el sentido moderno, como redes de internet, antenas de comunicación, infraestructura de ciberseguridad, que es muy importante dado lo que pasó con la Colonial Pipeline, que es una compañía que pasaba el gas para el sureste de los Estados Unidos, pues hackeada, no había una infraestructura de ciberseguridad. La mini crisis esa que tuvimos en los estados del este, ¿no? El pánico con el tema del combustible nos recordaba a Maracaibo, la gente con bidones, pipinas, etcétera, echando gasolina. Correcto, que afortunadamente se solucionó, pero no debió haber ocurrido en primer lugar. Eso es una de que nuestra infraestructura en ciberseguridad no ha avanzado. Y bueno, referente a las tensiones, me gustaría decir que sí, pero en verdad si lo vemos desde un punto de vista local, el discurso ha estado elevado. El Partido Republicano ha intentado meter esfuerzos para cambiar las leyes de votaciones. Se viene un proceso de cambio de distritos, donde si, por ejemplo, el estado de la Florida de mayoría republicana puede redibujar los distritos de los congresistas sin ninguna opinión imparcial, simplemente lo que decida la mayoría. Entonces vienen verdaderamente unos tiempos importantes donde hay que ver cómo la administración Biden, dentro del poder que tiene a nivel federal y con esa pequeña mayoría en el Senado, pueden verdaderamente hacer cambios que se transmitan a la población y que puedan quizás darle un beneficio en las elecciones de medio tiempo del 2022. Pero sin duda pues la temperatura está un poco menos alta que como lo vimos después del ataque del 6 de enero, pero sigue habiendo bastante tensión entre los ambos partidos, y el presidente Biden también en una cosa bastante importante, que ha puesto muchísimas propuestas en poco tiempo en comparado con otros presidentes cuyas grandes piezas de legislación o grandes proyectos lo hacían esparcidos en sus 4 años. Claro que sí, ciertamente. Bueno, la dinámica ha sido muy, muy rápida pero pienso sí, se nota por lo menos ha bajado un poco el tono del discurso. Veremos qué sucede en los próximos meses. Muchas gracias, José. Mil gracias por estar con nosotros el día de hoy, como siempre. Y bueno, vamos a ver cuándo te tenemos en el estudio y esperar que sea con buenas noticias para nuestra Venezuela. Muchas gracias, José. Gracias a ti, Ignacio, por el espacio. Que tenga buenas noches. Vale, buenas noches. Un abrazo. Bueno, ahí teníamos al activista político venezolano José Gamboa. Bueno,
paseándonos, ¿no? Un poquito por el panorama actual, tanto el tema de Venezuela con el Acuerdo de Salvación Nacional, como la política interna de los Estados Unidos, el tema del TPS y el conflicto árabe-israelí. Ahí tocamos un poquito todos los temas de interés que fueron noticia este fin de semana. Quiero agradecerles primero a Efraín, como siempre, Efraín González, también a todos los que nos escucharon a través de 100.7 FM en la ciudad de Orlando y los que se conectaron a través del Facebook o nuestra página web oficial. De mi parte será hasta el día miércoles, si Dios quiere, en Puntos de Encuentro junto a nuestro compañero Vicente Pérez, y lo vamos a dejar con un tema para ir despidiendo, un tema que entra justo en estos 3 minutos que nos quedan. Es el señor Alfredo Naranjo featuring Horacio Blanco, vocalista de Desorden Público, y el tema se llama Un Lote de Amor. Muchas gracias a todos, un abrazo y mil gracias, Efraín. Nos vemos el miércoles. Eso fue todo por hoy. Bye, bye. Lo mismo de ayer, la misma tranca de ayer. Solo salgo de la casa y no lo puedo creer. Una cola infernal me da preocupación. Y lo que queda es encender la radio y escuchar los comentarios de prensa con César Miguel Rondón en medio del Colón, en este vaporón. He avanzado 2 metros, solamente 2 metros, y por un hueco en la vía yo tengo que maniobrar. No existe un fiscal en el semáforo. Todos los carros luchan contra el tiempo y yo me quedo indefenso escuchando fútbol español. En este vacilón no tiene solución. Que las ideas, la violencia, la pasión y la carencia, la pérdida de conciencia, no te sientas mal en esta verbena nacional. Me llaman innombrable, tratándose de ti eres muy amable. Algo deteriorada, preciso tu mejor intención. Reza una oración, es una buena opción. Freno y saludo a la vecina del frente, que me tiene muy pendiente porque quiero entrar en su habitación. Fatal atracción o mi salvación, yo no sé. Ya he rodado 3 metros, en 22 minutos 1 metro más. Entonces en la radio cambio de estación y escucho la bendita confrontación. No veo al fiscal en el semáforo. Desde mi fe se desprende un sueño que he tenido de pequeño y que vuela en mi imaginación. La consagración y la evolución. Sueño enemigo, veo amigos ganadores y perdido la vida como un partido. No te sientas mal en este templete universal. Guajeo y desorden cargado de amor. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical _ y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima. WUOHLP, Union Park, Orlando.
más. 100.7. Porque tus oídos merecen más.